¿Pagarías para entrar a un parque acuático sabiendo que puedes terminar en el hospital? Hola a todos y bienvenidos al episodio 131 de este podcast, un espacio donde hablamos de todo tipo de temas interesantes, historias reales y sobre todo buenas noticias. El día de hoy tenemos un episodio diferente, ya que vamos a leer la historia entre dos personas, como si fuera una conversación entre amigos. Obviamente, vamos a mantener una velocidad media y vamos a hablar lo más claro posible, porque muchos de ustedes me han dicho que entender una conversación entre varias personas es de las partes más difíciles al escuchar español. Es por eso que quiero ayudarlos a practicar justamente eso con este episodio. Ya me contarán en los comentarios qué les pareció y si les gustaría que agregáramos más personas para que esto fuera como una conversación entre varios amigos. No olviden que en Patreon pueden encontrar ejercicios de gramática para estos episodios, espacios para practicar su escritura y un club de conversación. Todo por solo $10 al mes. Les dejo el enlace en los comentarios. O, si tienen dudas, pueden escribirme a espanolintermediopodcast@gmail.com. Ahora sí, empecemos con la historia de hoy, que es una locura. Y para eso, tenemos un invitado especial, porque Diego nos va a ayudar a hablar sobre el parque acuático más peligroso del mundo. Un parque que abrió sus puertas en 1978 en Vernon, Nueva Jersey, y que en lugar de contratar ingenieros para diseñar los juegos, se les ocurrió que podían ser diseñados por personas creativas. Diego, tú que eres un ingeniero, ¿qué opinas de esto? Como ingeniero, para mí la seguridad es primero. Cualquier diseño de ingeniería debe seguir las reglas de diseño que garantizan la seguridad de los usuarios. Obviamente las personas creativas son necesarias para desarrollar juegos divertidos, pero siempre debe de haber ingenieros involucrados en el proceso. Cada vez que se toman decisiones de diseño de máquinas o aviones sin escuchar a los ingenieros, sucede una tragedia. Sí, claro, y eso no fue todo. ¿Tú sabías que para saber si los juegos funcionaban, en lugar de contratar personas que pudieran certificar la seguridad de los juegos, le pagaron a unos adolescentes para que los probaran y dijeran si estaban bien? Esa fue su manera de asegurar que los juegos eran seguros. Lo peor de todo es que al inicio de su historia llegó a ser uno de los parques más visitados en los veranos de Estados Unidos. Hubo miles de accidentes, huesos rotos, moretones y tristemente también personas muertas. Un moretón es esa mancha de color morado que se ve en la piel cuando tienes un golpe. Y es que, amigos, este tema es una locura de verdad, porque no había ni la menor idea de seguridad en este parque. Yo no puedo creer que después de tantos accidentes e incluso muertes, nadie haya puesto un alto a este parque o el mismo dueño hubiera detenido el proyecto. Lo sé, pero hubo personas ahogadas y otras electrocutadas. Pero lo más loco de todo es que el parque no cerró porque el gobierno interviniera. El parque cerró porque se estaba quedando sin dinero y entonces decidieron ponerlo en venta. Toda esta historia empieza con un señor llamado Gene Mulvihill, quien pensó que estaba teniendo una idea magnífica al abrir el parque acuático más divertido del mundo. En su mente, seguro estaba pensando, ¿quién no querría nadar en una alberca con olas de hasta 1 metro de alto?
Este hombre en verdad no tenía ningún respeto por la ley, ya que algunos ex trabajadores habían dicho que en el parque se contrataban menores de edad, se les vendían alcohol y no se capacitaba a las personas responsables de cuidar a los turistas. Imagina que algunos chicos incluso apostaban dinero para ir al parque y ver quién salía ileso, o sea, quién salía sin heridas del parque. Y era esa la persona que ganaba todo el dinero. Sí, parece que mientras más peligroso era el parque, más llamaba la atención de los adolescentes que perseguían la adrenalina. Uno de los juegos más populares era un bucle de cañón, es decir, un tobogán de agua que caía hacia una alberca, pero que tenía un círculo justo antes de caer al agua. Imaginen un tubo que va desde las escaleras altas hasta una alberca, pero que antes de terminar hay una vuelta completa. Obviamente sin ingenieros a cargo e ignorando las leyes de la física, era el desastre perfecto. Sí, justo estábamos leyendo que el problema es que si no tenías el peso suficiente para caer al agua con el impulso de la gravedad, quedabas atrapado en esa última curva y terminabas siendo golpeado por otras personas que iban bajando por el mismo camino. Y no crean que esto fue algo que el dueño del parque descubrió tiempo después. Antes de abrir el parque, el dueño ya sabía que este tobogán era peligroso porque hizo pruebas con muñecos, los cuales salían del tobogán en partes. También había un juego en el que las personas bajaban por la montaña en unos carros que podían tener frenos que no funcionaban o que estaban bloqueados. Esto significa que podías bajar o muy lento o extremadamente rápido. No puedo creer lo lejos que puede llegar la irresponsabilidad de una persona. Pero lo más loco es que a las personas heridas se les ofrecía un descuento en su próxima visita como compensación. ¿Sabías que en promedio había entre 50 y 100 personas heridas en este parque al día? ¿Y tú sabes cómo fue posible que las autoridades no hayan hecho nada durante tantos años? Sí, lo que pasó fue que el dueño del parque tenía contactos en la política y la policía, lo que le permitió seguir con el parque por muchos años. Fue hasta que la mala fama del lugar empezó a afectar las ventas que el dueño lo tuvo que vender. Afortunadamente, en 1998, los nuevos dueños eliminaron los juegos peligrosos y pusieron mucha más atención a la seguridad del parque, que ahora se llama Mountain Creek. Porque, aunque suene difícil de creer, hubo juegos que no llegaron a abrir porque eran considerados demasiado peligrosos. No quiero ni imaginar cómo eran esos juegos. Pero bueno, Pau, hay una pregunta que no hemos respondido, y esa es, ¿qué pasaba con todas las personas que estaban heridas? ¿A dónde iban? ¿O quién les ayudaba? Esa es una buena pregunta. Escucha esta información. En Estados Unidos, al año, suele haber entre 3 y 4 muertes en todos los parques de diversiones del país. Es un número muy bajo, considerando que hay aproximadamente 270 millones de visitantes a estos parques. Pero en Action Park, las cosas eran muy diferentes. Había tantas personas heridas que necesitaban ir a la sala de emergencias de un hospital que el dueño tuvo que comprar ambulancias para llevar a las personas del parque directo a los hospitales. Y eso no fue todo. Cuando el dueño del parque se dio cuenta que el pago del seguro estaba siendo muy alto porque ya ninguna aseguradora lo quería asegurar, decidió resolver las cosas de la manera más fácil para él. Así que creó su propia aseguradora, haciendo los juicios lo más largos posible y evitando pagar el dinero a las personas que lo demandaban.
En general, había alrededor de unas 100 demandas al año. Honestamente, se me hacen pocas. Lo sé, pero eso no era todo. Este señor de verdad era una pésima persona. Al final fue encontrado culpable por fraude y robo. Como diríamos en México, este señor era una joyita. Es decir, que es una persona que te sorprende por todas las cosas ilegales que es capaz de hacer. Diego, ¿tú qué piensas? ¿Irías a un parque acuático donde el peligro es parte de la diversión? No, nunca. Me gusta la aventura y me gusta subirme a los juegos mecánicos. De alguna forma te hacen sentir en peligro, pero en realidad son muy seguros. Así que si un parque de diversiones es peligroso porque podrías morir, nunca iría. Yo tampoco iría. Soy muy miedosa para ese tipo de cosas. Pero, si ustedes quieren saber más sobre este parque, hay un documental en HBO que habla con más detalle sobre todo lo que pasó en este parque acuático. Estoy segura de que quizá muchos de ustedes que nos escuchan en Estados Unidos ya conocían esta historia. Pero bueno, ahora pueden escucharla en español. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta historia loca y si ustedes se hubieran atrevido a visitar este parque. Sí, y también díganos si este formato les gusta o si piensan que fue más difícil de entender la historia al ser contada tipo conversación. Diego, muchas gracias por acompañarnos hoy. No olviden visitar nuestro Patreon para practicar con los ejercicios y escribir sobre estas historias para obtener las correcciones. Muchas gracias por escuchar, mucha suerte con tu español y sigue aprendiendo.